Quiero orar con ustedes un momento. Padre, te damos las gracias por este instante. Todo te lo debemos a ti. Eres el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Majestuoso, eterno, pero también que se encarnó para habitar entre nosotros y pagar el precio por nuestros pecados, para darnos vida juntamente contigo y poder celebrar la maravilla de tu salvación. Honramos el nombre de Jesús y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe hoy a toda verdad, a cada uno del que habla así como del que escucha y ve. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo están? Hay preguntas que solemos hacernos, pero que nos pueden llevar a querer abandonar. Motivan, generan una actitud. Y quiero tomar como ejemplo la vida del apóstol, en ese momento discípulo, Pedro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y del 1 al 22. Dice el 21, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que ocurrió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y sus otros discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se lo había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, ya encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, Jesús dijo. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te
te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Renunciantes, gente que quiere abandonar, todos conocemos a uno. Casi todos hemos sido heridos por alguno que abandonó lo que empezamos. Nadie quiere ser uno de ellos, pero todos en algún momento nos sentimos con ganas de abandonar algo que hemos aprendido. Creo que uno de los aspectos más desalentadores de la vida cristiana es la falta de voluntad o la incapacidad que presentamos en algún momento de la vida para resistir la prueba y ser invadidos por el deseo de abandonar, de rendirnos, de renunciar. Cuando las cosas se ponen difíciles, estamos tentados a rendirnos y abandonar. Cuando el camino se vuelve exigente, es increíble cómo las filas de asistentes en los templos se achican dramáticamente. Y aquí yo quiero hablar de un ejemplo. Pedro, San Pedro. Ejemplo de uno de los primeros discípulos de Jesús que quiso renunciar. Y quiero analizar la actitud de Pedro en torno a 3 preguntas que él se formula y que también nosotros nos hacemos en un momento dado y que nos pueden llevar a querer abandonar. La historia se inicia en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 7, donde el Señor resucitado les había prometido que se reuniría con ellos en Galilea. Entonces ellos, llenos de entusiasmo, fueron a Galilea, esperaron. Pasaron los días, pero Jesús no apareció aún a los discípulos. Entonces empezaron a impacientarse y Pedro, que era el de reacciones rápidas, se impacienta y, decepcionado por el retraso, les anuncia que él vuelve a la pesca. Innatamente, intrínsecamente, no hay nada malo en que uno quiera ir a pescar. El problema es que este deseo es una señal de que él estaba abandonando, estaba alejando, estaba renunciando al llamado de Dios sobre su vida y a esperarle. Entonces, a raíz de esta actitud, creo que la primera pregunta que nosotros debemos evitar hacernos es nunca preguntarnos ¿por qué mejor no vuelvo a mi vida antigua? Tomemos la palabra cuando dice Pedro en el versículo 3, me voy a pescar. Y los demás le dijeron, nosotros también vamos. Entonces, el primer peligro al cual nos enfrentamos en momentos de impaciencia, porque no vemos la respuesta, y que podría ser que renunciemos al llamado de Dios, es el de mirar en la dirección equivocada. Porque después del trauma de la crucifixión y la agitación de la resurrección, ellos se desaniman, se impacientan y empiezan a mirar atrás hacia los viejos tiempos, los buenos tiempos, antes que las cosas se volvieran tan complicadas. Y hablando naturalmente, ¿quién puede culparles? Ellos tenían una rutina diaria, iban de pesca, se dedicaban a su trabajo,
Tenían seguridad de saber qué es lo que iba a ocurrir y la satisfacción innata del ser humano de dirigir sus propias vidas. Y en Juan 21 leemos que 7 de los discípulos reunidos en la casa de Pedro en Capernaum esperaban a Jesús. Cuando Jesús les dice, cuando Pedro le dice, voy a pescar, 7 de ellos le responden, vamos contigo. Pero de esos 7, 3 no eran pescadores. Imagínense. Y tal vez tengas la impresión de que eres el único creyente que alguna vez tuvo ganas de renunciar. Crecí en la iglesia y conozco inclusive pastores, sacerdotes, que se enfrentan al deseo de dejar el ministerio. Y ustedes saben la cantidad de feligreses que le dijeron a lo largo de los años, ¿por qué en vez de hacer esto no te dedicas a un trabajo honesto? O sea, el ministerio no es un trabajo. Búscate algo que sirve de 8 a 5, de lunes a viernes o sábado hasta el mediodía. Y la verdad que el ministerio no es una vida fácil. Muchos dicen es que los pastores solo trabajan los domingos. Y la verdad es que los pastores viven en un mundo en que nunca se detiene. La luz nunca se apaga. Y la semana laboral promedio es de 55 y 75 horas a la semana. Y Pedro estaba teniendo uno de esos días porque cuando él dice voy a pescar en el versículo 3, la palabra griega utilizada fue upago, que significa literalmente me retiro. Está listo para dejar de buscar a Jesús y de esperar a Jesús y volver a su zona de seguridad, que era lo que mejor sabía, la pesca. O Pedro era muy persuasivo, o los otros discípulos estaban tan disgustados como él, porque 7 de los 11 fueron con él y 3 de ellos ni siquiera eran pescadores. Y ellos dijeron, oye, iremos contigo. Pedro miraba hacia atrás, tratando de volver a su zona de confort, su zona de seguridad. Lo que yo sé hacer es pescar. Y si esto de responder al llamado de Jesús no funciona, siempre puedo volver a lo que yo sí sé hacer. Pero Lucas 9:62 dice, y Jesús les dijo, ningún hombre habiendo puesto su mano en el arado y mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. No puedo arar una línea recta y estar constantemente mirando para atrás. No podés hacer una obra para Dios y estar mirando constantemente al pasado, porque mirar hacia atrás significa que nuestra orientación está en la dirección equivocada. Pablo lo advierte en Filipenses 3:13-14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. Tenemos que mantener nuestros ojos enfocados en la obra al que Dios nos ha llamado, a la que Dios nos llamó. El versículo 3 dice, salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y eso que Pedro descubrió es importante. No podemos volver atrás y pensar que allí vamos a encontrar la satisfacción que no encontramos porque Jesús no aparece. No podemos volver atrás. No hay nada más deprimente para un pescador que no atrapar nada. Y Jesús muestra a Pedro que sin él ya ni siquiera podía pescar. Esa zona de confort, esa zona de seguridad ya no existía. Cuando Jesús nos llama para algo mejor es porque Él sabe que lo que teníamos nos sirve, no nos va a llenar. Y querer volver
porque eso sí nos iba a dar la satisfacción, es una mera ilusión y solo nos llama al dolor. Y no fue hasta el momento que Jesús apareció para darles instrucciones específicas sobre la pesca, que estos antiguos pescadores profesionales pudieron sacar algo para comer. Mis queridos oyentes, auditorio, telespectadores, ¿cuál es la lección? No importa de dónde te sacó Jesús, no importa cuánto estés esperando ahora, no puedes volver atrás. Porque ahora pertenecemos a Jesús y el pasado nunca será igual. Y si crees que volvés a un pasado de seguridad, solo te vas a encontrar que es una mera ilusión de tu mente. Es más, seguí esperando, porque el futuro con el Señor está lleno de significado. Un significado emocionante, solo si estás dispuesto a seguir esperando en Él. Entonces nunca te preguntes por qué no vuelvo a mi vida antigua. Solo te va a querer llevar a una mera ilusión de querer volver atrás. El segundo error que cometemos comúnmente y vemos en Pedro es porque Pedro es un hombre de acción, salta al agua, nada a la orilla. Y lo que se pregunta en el versículo 15 al 17 es, ¿qué hay para mí? O sea, no preguntes qué hay para mí. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. 17, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces, alimenta a mis ovejas. ¿Sabes qué? En el momento en que te detenés y preguntas, ¿qué hay para mí? Ya estás en problemas. Porque cualquier otra razón que no sea el amor a Dios para servirle, nos quedamos sin fuerzas. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro si le amaba. El tema está en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, que a diferencia del castellano, tiene más de una palabra para expresar el amor. Porque las primeras 2 veces en que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, utilizó la palabra ágape, que significa el amor de Dios. Es la palabra utilizada para traducir Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios, amó, dice el ágape, al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces cuando Jesús le pregunta, Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Le dice, ¿me amas más que a tu pesca? ¿Me amas más que a los demás? Más que a los otros discípulos, a tus amigos, al mundo en que vivís. Y me imagino que estaba fresco en la memoria de Pedro su negación del Señor. Incluso después de haberse jactado previamente que aun cuando todos los demás discípulos le abandonaron a Jesús, él no lo haría, como decía en Mateo 26:33. Por eso es que Pedro no le dice, Jesús, tú sabes que yo te agapé. No usa el griego agapé del amor de Dios, sino utiliza el griego fileo, de que es un afecto fraternal. Tengo un afecto profundo por ti. No puedo llegar a la vara, a la altura de responder con amor divino, con el amor ágape. Solo puedo expresarte un afecto fraterno. Y Jesús le vuelve a preguntar una segunda vez si el amor de él era un amor ágape, y el otro vuelve a responder, Señor, tú sabes que te filo, un amor fraterno lo que puedo tener
como Pedro no puede llegar a la altura, no puede llegar a la vara, no da la talla, como decimos, entonces Jesús baja al nivel de Pedro. Y la tercera vez que le pregunta, le dice: Pedro, ¿me fileo? O sea, ¿me amas con amor fraternal? ¿Tiene un afecto permanente por mí? Allí Pedro, confrontado, dice: ¿te das cuenta, Señor, que nada de lo que yo puedo hacer va a estar a la altura de la forma en que me amas? Pero yo no voy a abandonar. Yo tengo un amor profundo, un afecto permanente por ti, a pesar de haberte negado. Ahora que él había aprendido que nada de lo que pudiera hacer sin Jesús, ni siquiera la pesca, le iba a servir, estaba listo para poder ser usado por Dios. Y el Señor le deja claro a Pedro que aún él, a pesar de sus faltas, podía hacer su conexión entre el amor al Señor con el servicio a Él expresado en la vida de servicio a los demás. Y creo que aquí lo que está bajo consideración es la motivación de Pedro. ¿Qué es lo que le motiva a Pedro? ¿Y cuándo fue la última vez que te detuviste y te preguntaste por qué haces lo que haces? Voy a ser inclusive más audaz para decirte que en el momento en que abandonamos la respuesta que damos a la pregunta de cuál era nuestra motivación es clara. Porque solo la motivación pura de amor por el Señor califica a Pedro para cuidar de las ovejas. Solo la respuesta de una motivación pura de amor a Dios hace que nunca abandonemos el camino. Dice 1 Pedro 5, 1 al 4. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. Yo también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego que cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto. No den mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Dice la máxima: no sirves para vivir, sino vives para servir. Jesús nos enseñó que la grandeza se da en el servicio y la motivación del amor a Dios es ser siervo de todos, así como Él nos sirvió. Entonces, la pregunta no es ¿qué hay para mí?, sino ¿cómo puedo servir? Y si no lo hacemos por amor, no lo vamos a poder hacer y vamos a estar tentados a abandonar siempre. En tercer lugar, la pregunta es ¿qué hay del otro? Nunca preguntes ¿qué hay de él? Nunca te compares con otros. El versículo 18 hasta el 22 dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme.
El tercer error que cometen o que cometemos los creyentes cuando decidimos tirar la toalla, rendirnos, abandonar, es mirar a los demás, querer compararnos con otros. El cristianismo se trata de tener una relación personal con Cristo. Y al querer compararnos con el otro, nos damos de cabeza. ¿Podés imaginarte la dinámica de la relación entre Pedro, Juan y Jesús? Pedro iba a ser la elección del Señor para ser el líder de los discípulos. Pero Juan era el discípulo a quien se nos dice en el versículo 20 que Jesús amaba. Y cuando Jesús le dice a Pedro el tipo de muerte que iba a tener, le está diciendo que iba a vivir hasta una vejez madura. Porque le dice, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir, que le iba a servir el resto de su vida. ¡Qué privilegio! De hecho, Pedro le falló a Jesús en el pasado, pero qué lindo mensaje. El fracaso no es fatal, no es el final del relato, a menos que abandonemos el camino. Y Pedro respondió a estas palabras de consuelo, volviendo y mirando a Juan y preguntando, y Señor, ¿y qué va a pasar con Juan que está aquí con nosotros? Jesús reprende a Pedro en el versículo 22. Si yo quiero que él viva hasta que él regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a vos, seguime. O sea, Pedro, eso no es asunto tuyo. Pedro era culpable de jugar al juego de la comparación y todavía hoy estamos tentados de preguntar, ¿y qué pasa con los demás? Pablo advierte en 2 Corintios 10:12, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que le dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! ¿Alguna vez fuiste culpable de compararte con otro creyente? Sospecho que todos lo hemos hecho en algún momento. Inclusive los pastores, predicadores, sacerdotes son culpables de mirar a otras congregaciones y decir, pero él no es mejor siervo que yo, y mirar el tamaño de su iglesia. Jesús dejó el asunto bastante claro a Pedro. Él le dijo, Pedro, te he dicho que te ocupes de tu vida. Lo que yo escoja hacer con Juan no es asunto tuyo. Tenés suficiente para preocuparte de vos mismo. Y ese es el mismo mensaje para nosotros. Entonces, no preguntes por qué mejor no vuelvo a mi vida antigua, a lo que yo hice antes de buscarle a Jesús y de seguirle. Es un mito decepcionante. No se puede volver atrás para estar mejor. Es volver al vómito del cual nosotros ya hemos salido. No preguntes nunca qué hay para mí en servirle a Dios. La fuerza convincente en tu vida debe ser tu amor por Él, porque Él me amó primero. Nunca preguntes qué hay del otro. No te compares, porque el juego de la comparación es siempre decepcionante. Pero por sobre todas las cosas, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, no te rindas. Ya que al hacerlo, te vas a perder la oportunidad de descubrir qué es lo mejor que Dios tiene planeado para tu vida. Es posible que no sepas exactamente lo que Dios ha planeado para tu vida, pero te puedo asegurar que no vas a querer perdértelo. Y nunca vas a saber si renuncias hoy. Y permíteme concluir con las palabras del apóstol Pablo que se encuentra en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos,
permanezcan fuertes y constantes, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Gracias, Padre, por tu palabra. Tantas veces queremos renunciar. Tantas veces mitificamos el pasado porque era lo que sabíamos hacer. Y vivíamos en control de nuestras vidas. Pero es como el vómito. Y volver a eso es solamente volver a la condenación. Perdónanos. ¿Cuántas veces, Señor, nos preguntamos, ¿y qué saco de servirle al Señor? Cuando tú diste tu vida por nosotros para salvarnos de toda condenación. Llénanos de tu amor para que el servicio a ti y a los demás sea la fuerza motivadora que nos lleve hacia adelante. Prosiguiendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Señor, que no mire a los demás, que no me compare a los demás. Tengo tanto de qué ocuparme. Ayúdame, Señor, a ser fiel en lo poco para que entonces me pongas en lo mucho. No quiero abandonar. Quiero proseguir la carrera que tengo por delante, porque yo sé los planes que tú tienes para mí y para cada uno de nosotros, que son de bien, que tienes algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y lo que tú tienes es lo mejor, porque antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya tú nos conocías y quieres darnos la corona de vida que tienes preparado para aquellos que te amamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. En Cristo Jesús hay victoria para los que perseveramos hasta el fin. Amén.